Sama Noticias y también, como los jueves, estamos en nuestra columna de historia con Maximiliano Martínez. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Ana Paula, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, muy bien, muy bien. La efectiva salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Se viene hablando ya hace como un año de este tema, pero ayer se efectivizó. Y queríamos hablar un poco de este contexto histórico, ¿no? ¿Qué significa que un país se vaya a la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué impacta y en qué influye en Argentina esto? Como para hacer un poco de historia, ¿no? También, si hay otros países que han salido. Para hacer un poco de historia, primeramente, todo lo que me preguntás no te lo puedo responder, porque lamentablemente son dos los países que han salido. Uno ha salido hace poco, que es Estados Unidos, y el otro que es Argentina, que ha salido ayer. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es imposible de saber porque es la primera vez que pasa desde la fundación de la Organización Mundial de la Salud, allá por el 7 de abril de 1948. Nos acercamos, ahora en abril, al Día Mundial de la Salud, que es el 7 de abril. Entonces, ¿qué pasa? No te lo puedo decir porque nunca ningún país había salido de este organismo. Pero Estados Unidos, con el poderío económico que tiene y la concepción que se viene teniendo alrededor de la salud, y Argentina, que en este momento tiene una política, por lo menos desde el punto de vista oral, alineada a los Estados Unidos, nos irá demostrando, a medida que vaya pasando el tiempo, cuál es la impronta o el impacto de esta situación. Nosotros sí podemos, va a quedar medio mal la palabra, pero nosotros sí podemos llegar a proyectar algunas cuestiones teniendo en cuenta qué se entiende por el concepto de salud. Porque si nosotros lo pensamos, Ana Paula, y empezamos a reflexionar un poquito, pensá sobre qué es la salud, históricamente. Sí. ¿Está bien? Cuando vos pensás, ¿desde cuándo la salud se institucionaliza en el mundo? ¿Desde cuándo por qué? Los estados, primeramente los estados, se hacen cargo de la salud, y anteriormente a eso, ¿cómo se percibía la salud? ¿Está bien? Porque si no existe el Estado, ¿quién se encarga de la salud? ¿Cuán importante es la salud en un modelo capitalista? ¿Está bien? Sí. Sin salud, un modelo mercantil, capitalista, socialista, el que vos quieras, ¿funciona? No. Teóricamente no. O sea que vos necesitas gente sana que trabaje para que el sistema funcione. Claro. Ahora bien, ¿cuál es la impronta que vos tenés sobre ese ser humano? ¿Le ofrecés la salud o vos le brindás la salud o vos le brindás para que mejore la salud o dejás que la salud esté tercerizada y esa persona elija cómo tratarse? Ahora bien, cómo va a funcionar en el sistema es donde aparece el problema. Esto es lo que te conlleva a pensar que uno de los estudios más profundos que tiene hoy en día la historia es sobre la historia de la salud. ¿Está bien? Porque vos no podés pensar los avances que ha tenido la sociedad a través del tiempo sin pensar en el mejoramiento de la salud fisiológica y biológica de los sujetos en el mundo. ¿Está bien? Cuando vos ves en un pasado que la salud tenía un trasfondo mágico, que luego la salud es tomada por la religión y es quien se encarga de mejorarla, luego el Estado, y en un momento aparece un organismo que teóricamente iba a controlar y a mejorar esa salud, pero que quienes investigan la salud se dan cuenta que hay perspectivas donde la Organización Mundial de la Salud ha sido en un determinado momento vertical y en otros horizontal, teniendo en cuenta la situación histórica del momento, te va dando a pensar qué es y para qué sirve la salud. ¿Está bien? ¿Cómo era antes? Que vos me decís, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo ha ido cambiando eso con el paso del tiempo? Vos tenés un organismo mundial que tiene un papel muy cercano, parecido al de la Organización de las Naciones Unidas, donde su intervención en las políticas estatales del mundo tiene que ver con una impronta opinativa, por decirlo así, y no incisiva en el hecho de que incida en las políticas. Propone, sugiere, ¿y uno lo toma o no? Y uno lo toma o no, ¿está bien? Por ejemplo, pero en la Organización Mundial de la Salud hay una cuestión que tiene una impronta de estudio de cómo se entiende la medicina. La medicina, contrariamente a lo que muchos piensan, y esto me encantaría discutirlo, es una ciencia social, no es una ciencia dura o básica, porque trabaja sobre quiénes. Sobre las personas. Sobre las personas y los seres humanos. La definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud dice de un estado total de bienestar físico y psicológico.
¿Está bien? Vos fijate, bienestar total. Psicológicamente prácticamente imposible que vos tengas un bienestar social, pero que vos busques un equilibrio entre la salud y lo psicológico. ¿Está bien? ¿Qué salud querés? Fíjate cuándo aparece la Organización Mundial de la Salud, en 1948, recién. Y antes de eso, ¿qué había? Claro. Y los estados se habían encargado de la salud. Vos tenés diferentes formas de pensar la salud en un estado oligárquico liberal que en un estado benefactor. La salud social, entendida como tal, aparece en los estados benefactores. ¿Está bien? La cuestión de los hospitales públicos en su expansión, en su expansión total como la tenemos hoy, aparece en los estados benefactores. Pero si bien su impronta de práctica higienista la tienen los estados oligárquicos liberales. Y la tercerización de la educación, que van de la mano. Educación, salud y seguridad son cuestiones que van de la mano. Sí. Se terceriza en los estados neoliberales. ¿Está bien? Ese lugar que el Estado tenía para mejorar la situación psicosocial y fisiológica de los sujetos pasa a tercerizarse y esa es una forma más de recaudar dinero. Bien. Teníamos unas placas para compartir que me decía Carlos que nos había preparado, pero vos en un primer momento, ahí estamos viendo, ¿cuántos miembros tiene? 192 naciones, retirados, como vos decías, 2, Estados Unidos y Argentina. Y bueno, y ahí tenemos más. Fíjate la cuestión de los observadores. Sí. Y los excluidos políticamente. Claro. ¿Está bien? Vos fíjate no que... No es casual. No, en cuestiones sociales y humanas nada es casual. Sí. Cuando vos ves que los observadores son el Vaticano, un estado con un poder simbólico muy potente, y ves que Palestina observa, hoy Palestina debe ser uno de los estados más castigados salubremente del mundo. Si vos pensás en la cuestión de esta impronta del control de las pandemias, del control de las enfermedades sociales como el sarampión, como la hepatitis, como Palestina no debería estar observando, ¿sí? Y la exclusión que tiene que ver con Taiwán está planteada directamente desde lo que China entiende por Taiwán. Está bien porque Taiwán sigue siendo parte de China, entonces no puede ser un estado reconocido. Y China pertenecer al miembro de seguridad de la ONU puede incidir directamente para quienes se integran y quienes no. Pero fíjate también, Taiwán pertenece a China y China es uno de los países con mayor salud pública del mundo. De esas 192 naciones, hay solo retirados en 2025-2026, desde 1948 hasta hoy. Claro, y cuando empezaste, dijiste, bueno, que eran Argentina y Estados Unidos los únicos 2 países que se habían retirado, pero creo, ¿no?, que tienen 2 tratamientos o 2 conceptos distintos de la salud. Digo, cada uno tiene digo, seguimos los pasos de Estados Unidos, pero no pasa lo mismo en el ámbito de la salud en Estados Unidos que en Argentina. Son Sí. realidades distintas. A ver, pero diametralmente Por eso, opuestas. seguimos los pasos de algo ¿Está bien? que... Seguimos los pasos porque hay un historiador, Firth, norteamericano justamente, que él plantea que la salud siempre es social y es una proyección de la geopolítica. Vos fijate lo que plantea la salud como proyección de la geopolítica, Ana Paula. ¿Está bien? Yo, por medio de la salud, puedo controlar o descontrolar lo que yo quiera. ¿Está bien? Entonces, desde ese punto de vista, quizás Estados Unidos use geopolíticamente esta salida de la Organización Mundial de la Salud y eso produzca, que conlleva geopolíticamente a que se separen otros estados que la acompañen. Argentina ha sido el primero, cuando en realidad Argentina ha sido uno de los países que desde 1948 hasta hoy más le ha aportado a esa salud pública, porque pocos modelos de salubridad en el mundo tienen el sistema argentino de una salud pública y gratuita, entre comillas, y esa salud que sea de alta calidad como la ha tenido Argentina hasta no hace muchos años. Esto comienza también en la Argentina en 1948, cuando nosotros tenemos el primer ministro de salud de la Argentina. Desde 1880 hasta 1948, Argentina no tenía políticas públicas de salud. ¿Está bien? Recién en 1948 nosotros tenemos el primer ministro de salud. A partir de ahí, la salud tiene un papel preponderante y vos fijate que hoy la salud deja de tener un papel preponderante porque hay la creación de un ministerio que aglutina a todas las dimensiones estratégicas de un Estado. No hay ministerio la de salud y la educación. Claro. Vos partí de ahí. Yo te voy a dejar una sola cuestión. Salí de aquí del canal, cruzá la calle y detrás del kiosco de la Facultad de Ingeniería hay un cartel que dice el empresario.
con respecto a la salud. ¿Está bien? Sacás el foco, esto te permite pensarlo semiológicamente, cómo vos sacás el foco de que la sabiduría de la salud ya no la tiene el médico, sino la tiene aquel que tiene la empresa para poder saber qué es lo que necesitan sus empleados u obreros en función de salud.